Durante 9 temporadas, El amor en el mar fue una de las series más vistas del mundo. En España, millones de espectadores esperaban cada semana con impaciencia para embarcar en el Pacific Princess junto al capitán Stubing y su tripulación. Romance, carcajadas y un desfile de estrellas invitadas que no paraba nunca. Era una cita obligada frente al televisor, pero lo que ocurría entre bastidores era mucho más dramático que cualquier guión. ¿Sabíais que uno de los actores principales abandonó el rodaje a mitad de la serie para presentarse al Congreso de los Estados Unidos y ganó? ¿Sabíais que la actriz que interpretaba al personaje más alegre de toda la serie luchaba en secreto contra una adicción devastadora que estuvo a punto de destruir su carrera? ¿Sabíais que uno de los actores quería tanto a su personaje que le puso su nombre a su propio hijo? Hoy lo contamos todo. ¿Qué ha sido de ellos? ¿A quién perdimos demasiado pronto? ¿Quién consiguió resurgir y cuya historia real resultó ser más trágica que cualquier episodio escrito? Número 1. Bernie Kopell como el Dr. Adam Doc. Breaker. Bernie Kopell nació el 21 de junio de 1933 en Brooklyn, Nueva York. Cuando El amor en el mar se estrenó en 1977, tenía 44 años. Interpretaba al médico del barco, ese tipo que repartía sabios consejos a los pasajeros. Ligaba con todas las mujeres que cruzaban la puerta de la enfermería y siempre acababa en medio de las situaciones más absurdas del navío. Antes de El amor en el mar, Kopell ya era un rostro familiar gracias a su papel de Siegfried, el torpe villano de la clásica comedia de espías El Superagente 86, una serie que en España se emitió con enorme éxito y que cualquier aficionado a las comedias americanas de los 60 recuerda perfectamente. Pero fue el Dr. Breaker quien le otorgó un pase de por vida al corazón del público. Interpretó ese papel en los 250 episodios de 10 temporadas, una hazaña extraordinaria incluso para los estándares de Hollywood. Hay algo que poca gente sabe. Fue el propio Kopell quien inventó el apellido de su personaje. Durante conversaciones de madrugada con el director, la idea era que este tipo que persigue a las mujeres es un poco picante, y así nació Breaker, un nombre que capta a la perfección el espíritu del personaje. Tras el final de la serie, Bernie Kopell no desapareció. Hizo apariciones en Se ha escrito un crimen, Scrubs y The Lincoln Lawyer. Estuvo casado 3 veces, con las actrices Celia Whitney y Yolanda Veloz, antes de casarse con Katrina Hohnadel en 1997. Tiene 2 hijos, Adam y Josh, y su hijo Adam lleva el nombre del Dr. Adam Breaker. Eso lo dice todo. En 2024, con 91 años, Bernie participó en un crucero temático de Princess Cruises dedicado a El amor en el mar y disfrutó como un niño. En 2026, Bernie Kopell tiene 92 años. Se ha retirado en gran medida de la vida pública y disfruta de una jubilación tranquila en Los Ángeles. Pero los fans de todo el mundo siguen recordando esa sonrisa y esa mirada de médico que decía, tranquilo, todo va a ir bien. Número 2. Fred Grandy como Burl Gopher Smith. Fred Grandy nació el 29 de junio de 1948 en Sioux City, Iowa. Cuando El amor en el mar zarpó en 1977, tenía 29 años. Interpretaba al sobrecargo del barco, el simpático y algo alelado Gopher, que se metía constantemente en situaciones ridículas y se enamoraba de todas las pasajeras que pasaban por su lado. Lo que había detrás de ese personaje cómico resulta asombroso. Fred Grandy se graduó magna cum laude en literatura inglesa por la Universidad de Harvard. En la residencia universitaria compartía habitación con David Eisenhower, el nieto del presidente Dwight D. Eisenhower. Incluso fue el padrino de boda de David en su enlace con Julie Nixon. Este hombre podría haber sido diplomático, periodista o catedrático en cualquier universidad del mundo. El destino tenía otros planes. Grandy interpretó a Gopher en los 250 episodios de la serie. No se limitó a actuar. También escribió varios guiones, lo que le granjeó un respeto especial en el set que pocos actores tenían. En 1982, durante un rodaje en Turquía, sufrió quemaduras graves cuando un globo de hidrógeno explotó en el set. Y continuó trabajando. Cuando El amor en el mar echó el ancla definitivamente en 1986,
Grandy hizo algo que nadie esperaba. Se presentó al Congreso de los Estados Unidos por Iowa como republicano y ganó 4 mandatos consecutivos en la Cámara de Representantes, en comisiones de Agricultura, Fiscalidad y Educación. En 1994 intentó convertirse en gobernador de Iowa, pero perdió por un margen muy escaso. Tras la política llegó otro giro inesperado. Grandy se convirtió en presidente y consejero delegado de Goodwill Industries International y después volvió a los medios como presentador de un programa de radio conservador matutino en Washington, D.C. En 2010 tuvo que abandonar ese puesto tras unas declaraciones incendiarias sobre el Islam. Sigue apareciendo en los escenarios de vez en cuando. En 2024 se reunió con Ted Lange y Jill Whelan en la obra I'm Not Rappaport. En 2026, Fred Grandy tiene 77 años. Recientemente declaró públicamente que lamenta no haber defendido a su compañera Lauren Tewes cuando más lo necesitaba. Eso es lo que dice una persona con conciencia. Gopher era el gracioso del barco, pero Fred Grandy vivió una de las vidas más extraordinarias fuera de la pantalla en la historia de Hollywood, del Pacífico al Capitolio. Número 3. Ted Lange como el barman Isaac Washington. Ted Lange nació el 5 de enero de 1948 en Oakland, California. Cuando El amor en el mar llegó a las pantallas en 1977, tenía 29 años. Su personaje, Isaac Washington, el barman sonriente con ese gesto icónico del doble señalamiento con los dedos en los créditos iniciales, se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de toda la serie. Quien veía el programa sabía al instante quién era Isaac en cuanto sonaba la sintonía. Lo que los espectadores no intuían tras esa gran sonrisa: un actor teatral con una formación seria y sólida. Lange estudió en la Royal Academy of Dramatic Art de Londres. Entró gracias a una carta de recomendación personal de la actriz Lynn Redgrave, a quien conoció en el set de El amor en el mar. Es también director, guionista y un auténtico especialista en Shakespeare. Ese bagaje escondido detrás del papel de barman en un sitcom del sábado por la noche es una historia que merece contarse. Durante la producción, Lange escribió 6 episodios de la serie y dirigió varios más. Era uno de los 3 únicos actores en aparecer en absolutamente todos los episodios, junto a Gavin MacLeod y Bernie Kopell. Tras el final de El amor en el mar, su carrera tocó todos los palos. Dirigió episodios de series populares, tuvo papeles recurrentes en televisión, y en 2006 participó en el reality show de adelgazamiento Celebrity Fit Club, donde perdió 13 kilos. Lange se casó 2 veces. Su primer matrimonio con Cheryl Thompson duró de 1978 a 1989 y le dio 2 hijos. Se casó con Mary Leigh en 2001. En febrero de 2026, Ted Lange apareció en una alfombra roja impecable. Tiene 78 años y sigue en plena forma. Continúa escribiendo obras de teatro, actuando en producciones teatrales y apareciendo en festivales. Isaac solía decir: "Bienvenidos a bordo". Ted Lange, por su parte, no parece tener ninguna intención de desembarcar. Número 4. Jill Whelan como Vicky Stubing. Jill Whelan nació el 29 de septiembre de 1966 en Oakland, California. Cuando apareció por primera vez en El amor en el mar, solo tenía 11 años. Su personaje, Vicky, la hija del capitán, era una de las presencias más entrañables y cálidas de toda la serie. Participó en 6 de las 9 temporadas, apareciendo en la gran mayoría de los episodios. Su carrera en el mundo del espectáculo empezó incluso antes de El amor en el mar. Siendo niña, ya rodaba anuncios publicitarios, y fue precisamente un spot de los M&M lo que llamó la atención de los productores de la serie. Y en 1980, siendo ya parte de la tripulación del Pacific Princess, consiguió un pequeño papel en la comedia de culto ¿Y dónde está el piloto?, una de las películas más divertidas jamás rodadas, que en España fue un éxito de taquilla y que sigue arrancando carcajadas cada vez que se repone. La relación entre Jill y su padre televisivo, Gavin MacLeod, trascendió con mucho los límites del rodaje. Según ella, MacLeod fue su verdadera figura paterna. Le pedía consejos sobre su vida personal, le contaba sus penas de amor y se sentía parte de su familia real. Él la acompañó al altar en su boda de verdad. Tras su muerte en 2021, publicó un emotivo homenaje llamándole una de las personas más extraordinarias que he conocido nunca. Tras el final de El amor en el mar,
Jill Whelan participó en varias series de televisión, presentó programas de radio y trabajó en diversos proyectos. En 2015 se convirtió en embajadora de celebraciones de Princess Cruises, la misma compañía cuyo barco fue el hogar del Pacific Princess durante 9 años. Ahora acompaña a los fans de la serie en cruceros temáticos, compartiendo anécdotas del rodaje. En 2026, Jill Whelan tiene 59 años. Llena de energía, sigue muy implicada en la comunidad de fans de El amor en el mar y continúa su trabajo con Princess Cruises. La niña que creció delante de las cámaras se ha convertido en la guardiana viva de la memoria de esta querida serie. Número 5. Ted McGinley como Ashley Ace. Covington Evans. Ted McGinley nació el 30 de mayo de 1958 en Newport Beach, California. Cuando se unió a El amor en el mar en 1983, tenía 25 años. Su personaje, el atractivo fotógrafo de a bordo Ace, llegó en las 3 últimas temporadas del show después de la salida forzada de Lauren Tewes para insuflar nueva energía a la tripulación. Su camino hacia Hollywood no fue precisamente convencional. McGinley dejó la Universidad de Southern California tras perder su beca de waterpolo por aparecer en un anuncio publicitario que las autoridades de la NCAA consideraron una violación de las normas de amateurismo. Se fue a Nueva York, empezó a trabajar como modelo y una foto suya en la revista GQ llamó la atención de un director de casting. A veces así se llega a ser actor. Antes de El amor en el mar, ya se había incorporado a Happy Days como Roger Phillips, sustituyendo a Ron Howard cuando la serie se acercaba a su final. Y fue entonces cuando empezó a ganar cierta fama involuntaria. El portal jumptheshark.com le proclamó el santo patrón del salto del tiburón, en referencia al patrón de unirse a series populares que ya habían pasado su mejor momento. Apareció en Happy Days, El amor en el mar, Dinastía y matrimonio con hijos, y en cada caso, la serie terminó poco después. McGinley lo tomaba con humor, bromeando que al menos así seguían hablando de él. Tras El amor en el mar, McGinley consiguió lo que probablemente es su papel más querido, Jefferson Darcy, el pícaro marido de la vecina y mejor amigo de Al Bundy en Matrimonio con hijos, donde apareció de 1991 a 1997. Esa serie la conocen perfectamente los espectadores españoles. Fue un fenómeno de audiencia en Antena 3 que llenó los salones de toda España durante años, y ese papel fue su plena rehabilitación. Después tuvo papeles recurrentes en El ala oeste de la Casa Blanca y Hope y Faith, y más recientemente apareció en la exitosa serie de Apple TV Mass Shrinking. La prueba de que saber reírse de uno mismo es uno de los valores más útiles que existen. En 2026, Ted McGinley tiene 67 años. Está casado con la actriz Gigi Rice y tienen 3 hijos. Sigue trabajando activamente. Ace era el fotógrafo del barco, pero Ted McGinley es un actor que tuvo el carácter para reinventarse y demostrar que las etiquetas de Hollywood solo duran lo que tú les permites durar. Número 6. Patricia Claus como Judy McCoy. Patricia Claus nació el 11 de mayo de 1956 en Whittier, California. Cuando se incorporó a El amor en el mar en 1984, tenía 28 años. Su llegada a la serie se produjo en circunstancias difíciles. Venía a sustituir a Lauren Tewes, despedida por su adicción a la cocaína. Para suavizar el golpe para los espectadores que adoraban a Julie McCoy, los guionistas tuvieron la ingeniosa idea de hacer que Judy fuera la hermana de Julie, inteligente sobre el papel, no tan fácil de cargar en la práctica. Antes de El amor en el mar, Claus ya había construido una reputación de actriz fiable y profesional en producciones televisivas y giras teatrales. Esas eran exactamente las cualidades que le valieron este trabajo tan particular. Meterse en los zapatos de un personaje icónico con una base de fans ya consolidada. Participó en las 2 últimas temporadas del show, esforzándose por darle a Judy McCoy una identidad propia en lugar de ser simplemente un parche. Los compañeros del rodaje dicen que lo consiguió, aunque el público tardó en aceptar el cambio. Tras el final de El amor en el mar, Claus continuó en papeles secundarios en varias series de televisión, pero nunca logró otro papel regular de gran envergadura. Siempre protegió celosamente su vida privada.
Ninguna información sobre matrimonios o relaciones circuló nunca por los medios. A mediados de los 90, se alejó prácticamente del mundo de la interpretación. A diferencia de algunos de sus excompañeros de tripulación, Patricia Close no ha participado en reuniones del reparto ni en los cruceros temáticos de El amor en el mar. Ese silencio parece una elección deliberada. Su historia es la de alguien a quien se le confió una de las misiones más ingratas de la historia de la televisión, y que la llevó a cabo con profesionalidad y dignidad. Algunas personas sencillamente prefieren pasar página en silencio, y eso es perfectamente respetable. En 2026, Patricia Close tiene 69 años. Su vida tras la serie sigue siendo en gran medida privada, pero su paso por El amor en el mar permanece vivo en la memoria de los fans de la primera hora. Número 7. Jenny Lee Harrison. Como Brooke Brontë Lambrou, Jenny Lee Harrison nació el 2 de junio de 1959 en Walnut Creek, California. Se incorporó a El amor en el mar en 1981, con 21 años, inicialmente en un papel de invitada, antes de que su personaje Brontë se convirtiera en miembro fijo de la tripulación en las 2 últimas temporadas. El camino que llevó a Harrison hasta El amor en el mar ya estaba marcado por la experiencia de una sustitución de alto perfil. Anteriormente se había incorporado a la serie Tres son multitud como Cindy Snow, reemplazando a Suzanne Somers tras su muy mediático conflicto contractual. Ese tipo de casting, hacerse cargo del personaje de alguien querido en una serie de éxito, te coloca en una posición casi imposible. La audiencia te observa con los brazos cruzados. Harrison lo manejó con suficiente convicción como para que después se le abriera la puerta de El amor en el mar. Fuera del set, su vida tomó un rumbo completamente distinto. Se orientó hacia el sector inmobiliario y los negocios, poniendo cada vez más distancia entre ella y Hollywood. Se casó y tuvo hijos, aunque nunca buscó llamar la atención sobre su vida personal. En los años 90, se alejó silenciosamente del mundo de la interpretación. En 2026, Jenny Lee Harrison tiene 66 años. Vive muy lejos de los focos, y parece que es exactamente donde quiere estar. A veces la persona más discreta en pantalla resulta ser la más sabia fuera de ella. Número 8. Marion Ross como Elizabeth Steubing. Marion Ross nació el 25 de octubre de 1928 en Albert Lea, Minnesota. La mayoría del público la conoce como Marion Cunningham, la madre de la familia en Días Felices, uno de los sitcoms más emblemáticos de los años 70 y 80, que en España se emitió con gran seguimiento y marcó a toda una generación de espectadores. Pero Marion también tenía un vínculo especial con El amor en el mar. Apareció en repetidas ocasiones como la esposa del capitán Steubing, Elizabeth, formando con Gavin MacLeod una pareja televisiva genuinamente cálida. Su química era real. Se conocían desde mucho antes que cualquiera de las 2 series. Marion Ross es una auténtica leyenda de la televisión americana, con una carrera que abarca más de 7 décadas. Apareció en pantalla por primera vez en 1953, Más allá de Días Felices, donde participó en los 255 episodios. Nunca dejó de trabajar, sin parar, sin conformarse. Su superpoder es la naturalidad absoluta frente a las cámaras. Donde sea que aparezca, el público la cree de inmediato. Su vida personal tuvo sus complicaciones. Su primer matrimonio con Frederick Potter duró de 1951 a 1962. Después, tuvo una relación larga con el actor Paul Michael, que nunca formalizó. En los últimos años, Marion continuó aceptando papeles, negándose a jubilarse. En 2026 tiene 97 años, una de las veteranas activas de más edad en la historia de Hollywood. Su vida es un argumento vivo sobre lo que ocurre cuando de verdad amas tu oficio. Fue la madre de América en Días Felices y la devota esposa del capitán en El amor en el mar, un clásico viviente. Número 9. Charo como April López. Aquí llega una historia que en España conocemos muy bien, quizás mejor que en ningún otro lugar del mundo. Charo, cuyo nombre real es María Rosario Pilar Martínez Molina Baeza, nació en Murcia. Sí, es murciana, española de pura cepa.
Su fecha de nacimiento oficial es el 15 de enero de 1951, aunque sus documentos españoles indicaban 1941, y ella misma dio años distintos en diferentes momentos de su vida. ¿Cuántos años tenía cuando apareció por primera vez en El amor en el mar en 1977? Entre 26 y 36, según el documento que prefieras creer. Este misterio de la edad la ha acompañado toda su vida. Y ella misma se ríe de ello. Su historia es una de las más improbables que Hollywood haya producido jamás, y España puede reclamarla como propia. De pequeña, Charo estudió guitarra clásica con Andrés Segovia, el maestro de Linares, probablemente el guitarrista más grande de todos los tiempos, leyenda absoluta de la música española en el mundo. En 1966, con una edad que nadie puede certificar con exactitud, se casó con el director de orquesta Xavier Cugat, de 66 años, y se instaló en Estados Unidos. No sería ni la primera ni la última vez que la vida de Charo escapaba a toda clasificación. En El amor en el mar apareció la impresionante cifra de 10 veces, interpretando a la vibrante April López. El productor Aaron Spelling viajó literalmente a Las Vegas para ver su espectáculo en el Sahara y convencerla personalmente de que tomara el papel. Tras el primer episodio, la audiencia se disparó y siguieron llamándola una y otra vez. Su cuchi cuchi, ese grito de batalla que se convirtió en su sello personal, conquistó América. Y en España, su historia tiene una dimensión especial. Es la murciana que se fue de España, triunfó en Hollywood y se convirtió en un fenómeno de la televisión americana. Ella lo decía con ironía mordaz. En todo el mundo me conocen como gran músico. En América me conocen como la chica del cuchi cuchi. No me importa. El cuchi cuchi me llevó directamente al banco. En 1978 se divorció de Cugat y se casó con su manager Shel Rasten. Tuvieron un hijo, Shel. La familia acabó instalándose en Hawái, donde Charo abrió un restaurante y vivió una vida más tranquila. Pero en febrero de 2019, Rasten se suicidó en su casa de Beverly Hills. Charo reveló que llevaba tiempo sufriendo una depresión grave provocada por los efectos secundarios de una medicación para una rara enfermedad de piel. De ese golpe pocas personas se recuperan. Charo se recuperó, volvió a la música, sigue actuando, y en 2019 apareció en RuPaul's Drag Race All Stars. En noviembre de 2025 se unió al resto del reparto de El amor en el mar, en un crucero temático de Princess Cruises. En 2026, Charo, sea cual sea su edad real, sigue aquí, activa, completamente imparable. La guitarra en la mano, esa sonrisa enorme en la cara, y la misma energía que hacía que la gente cogiera el mando a distancia los sábados por la noche. El barco zarpó. Charo, no. Número 10. Heather Menzies. Como pasajera invitada del Pacific Princess, Heather Menzies nació el 3 de diciembre de 1949 en Toronto, Canadá. Cuando hizo sus apariciones en El amor en el mar a finales de los 70, tenía alrededor de 27 o 28 años. Sus papeles en la serie eran pequeños. Subía a bordo como pasajera invitada, igual que cientos de otros actores a lo largo de la emisión, pero su vida fuera de las cámaras merecía una película propia. Lo que la mayoría de los espectadores no sabía al verla en El amor en el mar, estaban viendo a una de las hijas Von Trapp. En 1965, cuando Heather tenía solo 14 años, interpretó a Luisa Von Trapp en Sonrisas y lágrimas. El musical con Julie Andrews en el papel principal, que se convirtió en uno de los grandes fenómenos del cine mundial. En España, Sonrisas y lágrimas es mucho más que una película. Es parte del imaginario colectivo de generaciones enteras. Una obra que sigue emocionando cada vez que se repone en televisión y que muchos españoles pueden tararear entera de memoria. Ese papel le abrió todas las puertas en Hollywood, incluida la que llevaba al Pacific Princess. Pero no fueron sus papeles en pantalla los que definieron su vida, fue el amor. En 1974, Heather rodaba un anuncio de carne en conserva y conoció al actor Robert Urich. Se casaban en el spot, según el guión. Un año después, se casaron de verdad. Fue un matrimonio de por vida, en el sentido más literal de la expresión. Juntos adoptaron 3 hijos. Urich se convirtió en uno de los actores televisivos más reconocibles de los años 80, pero en 2002 murió de una forma rara de cáncer, el sarcoma sinovial. Tenía 55 años. Heather no se limitó a sobrevivir a esa pérdida.
la convirtió en un propósito. Tras la muerte de su marido, fundó la Fundación Robert Urich, dedicada a recaudar fondos para la investigación del sarcoma. Ella misma ya había superado un cáncer de ovario y sabía de primera mano lo que significaba luchar contra la enfermedad desde dentro. En noviembre de 2017 llegó el diagnóstico: cáncer de cerebro en estadio terminal inoperable. El 24 de diciembre de 2017, Nochebuena, Heather Menzies falleció a los 68 años, rodeada de sus hijos. Su hijo Ryan dijo: era actriz, bailarina y amaba vivir la vida a tope. Heather Menzies participó en unos pocos episodios discretos de El amor en el mar, apariciones pequeñas, casi anónimas, pero su vida más allá de esas cámaras fue mucho más grande que cualquier papel que interpretó. Una hija Von Trapp, esposa, madre, luchadora contra el cáncer, guardiana de la memoria de un hombre amado. En el Pacific Princess era una pasajera. En la historia del cine y la televisión es permanente. Número 11. Gavin MacLeod como el capitán Merrill Stubing. Gavin MacLeod, cuyo nombre real era Alan George C., vino al mundo el 28 de febrero de 1931 en Mount Kisco, Nueva York. Cuando asumió el mando del Pacific Princess como capitán Stubing en 1977, tenía 46 años. No era su primer gran papel televisivo. Antes de El amor en el mar, era un elemento fijo de The Mary Tyler Moore Show, en el papel del redactor Murray Slaughter, donde apareció en los 168 episodios del clásico de la CBS. Su llegada a El amor en el mar fue casi accidental. Tras el final del show de Mary Tyler Moore, el productor Aaron Spelling llamó personalmente a MacLeod y le ofreció el papel de capitán. Aceptó de inmediato, y fue la decisión correcta en todos los sentidos. Durante 9 temporadas, MacLeod apareció en 249 episodios, convirtiéndose en la cara de la serie y una de las figuras más reconocibles de la televisión de su generación. El papel le valió 3 nominaciones a los Globos de Oro. Para millones de familias, en España el programa se emitió durante años y dejó una huella profunda en la memoria colectiva de toda una generación. El capitán Stubing era tan familiar y reconfortante como un viejo amigo que venía a visitarte cada semana. Pero detrás de esa imagen del buen capitán había una vida complicada. MacLeod escribió abiertamente sobre su lucha contra el alcoholismo, que había arruinado su segundo matrimonio. Tras su conversión al cristianismo evangélico en 1984 y dejar la bebida, su mujer Patty volvió con él, y se casaron de nuevo en 1985. Juntos escribieron un libro titulado Back on Course, el relato honesto de un divorcio que se convirtió en una segunda oportunidad. Tras el final de la serie, MacLeod se convirtió en embajador mundial de Princess Cruises, alcalde honorario del barrio de Pacific Palisades en Los Ángeles, y publicó sus memorias This is Your Captain Speaking en 2013. A lo largo de los años, 2000 hizo varias apariciones televisivas antes de retirarse oficialmente de la interpretación en 2014, a los 83 años. Gavin MacLeod falleció el 29 de mayo de 2021 en su hogar de Palm Desert, California. Tenía 90 años. No se reveló la causa oficial de la muerte, aunque su salud venía deteriorándose desde hacía meses. La noticia sacudió al mundo de la televisión. Ted Lange, Jill Whelan, Bernie Kopel, todos hablaron de ello como de la pérdida de un familiar, no de un compañero de trabajo. Jill Whelan le llamó su padre de verdad. El capitán Merrill Stubing siempre estuvo al timón. Incluso cuando el barco se desviaba del rumbo, mantenía unida a la tripulación. Gavin MacLeod era exactamente ese hombre, en pantalla y fuera de ella. Número 12. Lauren Tewes como la directora de animación Julie McCoy. Lauren Tewes nació el 26 de octubre de 1953 en Trafford, Pensilvania. Cuando El amor en el mar arrancó en 1977, tenía 23 años. La eligieron para interpretar a la directora de animación Julie McCoy, literalmente el día antes de que comenzaran las grabaciones del piloto, superando a más de 100 candidatas. Enérgica, cálida, siempre sonriente, Julie era la cara de la serie, tanto como el propio capitán Stubing. Era quien hacía que todo el crucero pareciera una fiesta, a quien los pasajeros acudían con sus problemas, quien daba coherencia a todas las tramas de cada episodio. En pantalla, todo parecía perfecto.
Entre bastidores, era una historia completamente diferente. Según sus propias palabras, T-West probó la cocaína la misma noche en que supo que había conseguido el papel de Julie. La celebración se convirtió en el comienzo de una espiral. Poco a poco, la adicción fue consumiendo una parte cada vez mayor de su sueldo semanal. Los productores empezaron a notar problemas en su trabajo. El productor ejecutivo Douglas Kramer fue muy directo. Con Lauren hubo problemas serios, no desde hace poco, durante todos los 7 años que estuvo en la serie. En 1984, tras la 7ª temporada, T-West fue despedida. Su personaje simplemente se casó con alguien, sin explicación, sin episodio de despedida, sin adiós. Para Lauren, aquello se convirtió en el punto de inflexión. Ya inmersa en la lucha contra su adicción, finalmente consiguió desengancharse por completo. En 1985 volvió al plató para un episodio como invitada y después apareció en los telefilmes especiales de 1986 y 1987. La vuelta fue real, pero la etiqueta de ex-cocainómana en la prensa la persiguió durante años. En una aparición en el programa de Oprah Winfrey en 2014, lo afrontó directamente. Me recuperé de forma magnífica, pero la etiqueta nunca desapareció. Su vida personal también atravesó sus propias pruebas. Estuvo casada 3 veces. Su tercer marido, el actor de teatro Robert Nadir, murió en 2002 de ELA, la enfermedad de Lou Gehrig, una degeneración muscular lenta y cruel. Otro golpe que encajó con callada dignidad. Tras años de dificultades, T-West se mudó a Seattle en 1994 y empezó de nuevo. Trabajó en teatro regional, hizo doblajes de anuncios de radio, participó en una serie de misterio radiofónica y, en uno de los giros de carrera más sorprendentes de la historia de Hollywood, fue a estudiar cocina. Se especializó como experta en quesos y trabaja como sous chef en una empresa de catering en Seattle. Puede que sea el segundo acto más inesperado que uno pueda imaginar para una estrella de la televisión en prime time de los años 70. En 2026, Lauren T-West tiene 72 años. Vive tranquilamente, lejos de Hollywood. Sus excompañeros hablan de ella con un cariño genuino. Fred Grandy declaró recientemente que lamenta no haberla defendido cuando importaba. Bernie Koppel dice que es maravillosa. La historia de Julie McCoy es la historia del personaje más radiante que esconde la sombra más profunda. Y la historia de Lauren T-West es la historia de alguien que salió de esa sombra y construyó una vida al otro lado, no bajo los focos, no en la cubierta de un crucero, en una cocina tranquila en algún lugar de Seattle, donde huele a queso y a agua salada. Para terminar, el barco zarpó, la gente se quedó. El amor en el mar le dio al mundo 9 temporadas, 250 episodios y un desfile interminable de estrellas invitadas. Gene Kelly, Liza Minnelli, Janet Jackson, Ethel Merman, Tom Hanks, cuando aún nadie sabía quién era. Era el tipo de serie que familias enteras veían juntas, cada sábado por la noche, durante casi una década. A los críticos no les gustaba nada. Al público eso le importaba bien poco. Era televisión reconfortante antes de que existiera ese concepto. Y en España, donde los sábados de los 80 y 90 giraban alrededor del televisor en el salón, el amor en el mar fue parte de ese paisaje doméstico que marcó a generaciones enteras. Pero la historia real nunca fue la de los invitados, fue la de la tripulación, la gente que se quedó a bordo año tras año y llegó a ser algo genuinamente parecido a una familia. Algunos se fueron demasiado pronto, otros se reinventaron por completo y encontraron una vida nueva, y otros, 40 años después, siguen subiendo al escenario, siguen sonriendo a las cámaras y siguen hablando de lo que se sentía al cruzar el Pacífico con personas a las que querías. Si este viaje os ha gustado, dadle a me gusta y suscribíos al canal. Dejad en los comentarios quién era vuestro personaje favorito de El amor en el mar. Recordad esos sábados por la noche en que todo el mundo se sentaba a ver zarpar al capitán Stubbing y a su tripulación. Series así ya no se hacen, y quizás épocas como esa tampoco. Hasta el próximo viaje.